Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Nuestro trabajo es realizar un relevamiento de las técnicas y oficios que se utilizan habitualmente en el proceso de restauración y puesta en valor de un bien patrimonial. Esto es muy importante, ya que algunas de estas técnicas históricas se han perdido con el tiempo. Incluso hay materiales que ya no se consiguen. Nos proponemos hacer un relevamiento fotográfico que dé cuenta de la recuperación de técnicas y oficios que sirva para futuras intervenciones. El Palacio del Congreso de la Nación es una de las obras más emblemáticas de la arquitectura italianizante de nuestro país. Fue proyectada por Vittorio Meano en un concurso internacional en 1896, entre más de 28 proyectos. La construcción del Congreso comenzó en 1897 y después de sufrir varios inconvenientes fue parcialmente inaugurado en 1906 y ese mismo año entró en funciones. El Palacio del Congreso remata uno de los extremos de la Avenida de Mayo y está unido a través de un eje simbólico con la Casa Rosada. Su cúpula, de 80 metros de altura, le da al edificio un marcado carácter institucional. El proyecto para el Palacio del Congreso, concebido por el arquitecto Vittorio Meano, corona espectacularmente la perspectiva de la Avenida de Mayo, recortando la silueta monumental de su esbelta cúpula revestida en bronce. La concepción académica del edificio se evidencia en la escala de proporciones gigantes, en su férrea simetría de pomposas masas de piedra y en la grandilocuencia del repertorio simbólico que busca el carácter a través de la riqueza decorativa del Risorgimento italiano. El ingreso, resuelto con un gran pórtico, está coronado por una cuadriga obra de Victor de Paul, que simboliza el avance de la República triunfante, lanzándose a un futuro prometedor imaginado por la generación del 80. El proyecto del Palacio del Congreso Nacional surge como un proyecto a través de la ley del año 1894, en la cual se termina la construcción de un nuevo edificio legislativo con un presupuesto de 6 millones de pesos. En 1895 se llama a un concurso internacional en el cual se presentan varios arquitectos, tanto nacionales como extranjeros, que lo gana el arquitecto Vittorio Meano en 1896. Vittorio Meano igual le va a hacer algunas modificaciones a este primer proyecto, entre ellos quizás los más relevantes o significativos fueron la modificación de la cúpula, que en un comienzo era de base cuadrada, y luego se modificó la que vemos actualmente con un propósito que era que se pudiera ver completa desde la Avenida de Mayo. Y otra modificación importante fue también el basamento de la torre que sostiene toda la cúpula, que el arquitecto le tuvo que hacer algunas modificaciones técnicas porque en un comienzo solamente lo que era el tambor de la cúpula iba a estar recubierto en piedra, y luego la comisión que estaba dirigiendo las obras determinó que todo el palacio y todas las fachadas tenían que estar cubiertas en esta piedra caliza granular que provenía de Córdoba. Con el aumento del peso, el arquitecto tuvo que modificar el basamento y agregar una bóveda invertida
para poder mantener el peso de estos materiales. El concepto arquitectónico para el edificio fue concebido por Meano, de hecho está descrito en sus memorias, y él toma como modelo obviamente la arquitectura clásica, en este caso es un neoclásico, porque estamos hablando de fines del siglo XIX, toma obras análogas como puede ser el Monumento a Vittorio Emanuele en Roma, pero además artísticamente y compositivamente el propio Meano dice que va a tomar la grandiosidad, la monumentalidad y la pomposidad de lo que es la arquitectura romana y la pureza de la línea griega, pero no los va a mezclar, sino que va a tomar lo mejor de cada uno de ellos y lo va a volcar en este nuevo edificio, pero justamente con una composición netamente moderna. Todo lo que son los grupos alegóricos van a referir a la nación, a sus virtudes y a lo que en su momento se consideraba el progreso de un país joven como era Argentina. La historia de la construcción del palacio es bastante compleja, intrincada, hasta se podría decir que es representativa de la idiosincrasia argentina. La construcción inicia en 1897, cuando ya se asigna la licitación pública a Pablo Besana, ya estaba asignado el director de obra, el arquitecto Meano, pero inicialmente ya Meano tiene que hacer modificaciones a los planos, como mencionamos la cúpula iba a estar recubierta en piedra, pero en el resto iba a ser símil piedra. Luego se determina que va a ser recubierto completamente en piedra a través de leyes de presupuesto. El arquitecto va a tener que modificar los basamentos. En 1900 se hace esta investigación al arquitecto Meano porque se excede en el presupuesto original de 6 millones de pesos y se decide no pagar el 5% de ese exceso. Asimismo, luego de su fallecimiento en 1904 y la asignación de nuevo director de obra, que era el ingeniero Carlo Mazzini, del Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, bueno, en el año 1914 se le hace el juicio a la empresa de Pablo Besana, que ellos tienen que frenar la construcción porque a través de la ley por la cual se establece hacer la investigación, se determina que no se le va a pagar más a la empresa hasta tanto finalice esta investigación. Por lo tanto, la empresa de Pablo Besana dice, bueno, si a mí no me van a pagar, yo freno la obra, por lo cual la obra queda inconclusa. Y asimismo, la propia inauguración del edificio en el año 1906 se trató de una inauguración parcial. Les podía decir que en un 50% estaba ejecutada la obra. La fachada era una mole de ladrillos, bastante inentendible. Ni siquiera estaba ejecutada la cúpula. Así que eso se va a terminar años posteriores para el centenario de la Revolución de Mayo. De hecho, se quería terminar al menos la fachada principal para las fiestas del centenario, al menos para dar una vista, una imagen aceptable del Parlamento argentino. Pero bueno, como les mencioné, en 1914 queda frenada la obra por esta investigación que se le hace a la empresa de Pablo Besana. Bueno, el tema de las fachadas es conocido. La fachada, por ejemplo, de la avenida Rivadavia quedó inconclusa hasta el año 1927, cuando se termina de ejecutar todo lo que es el recubrimiento en piedra por la empresa de Germán Bianco. Y lo que es la fachada por Combate de los Pozos se termina recién a mediados de la década de 1940 por la misma empresa. En el año 2012, con la creación de una comisión bicameral y el programa rector de intervenciones edilicias, comenzó un exhaustivo proceso de restauración del edificio, tarea que es supervisada por la Comisión Nacional de Monumentos. En un edificio complejo como este, las tareas suelen realizarse por etapas y sectores. Como ha sido intervenido muchas veces y no siempre con la rigurosidad de la intervención actual, los restauradores suelen encontrarse con muchas sorpresas. La más emblemática son las pinturas murales descubiertas en la escalera. Hace 2 años, la gestión del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, y su secretaria administrativa, Florencia Romano, decidió poder realizar intervenciones de fondo, las cuales permitan realizar después conservaciones
en los espacios de uso, como son los despachos de diputados, los salones como este, que es el Salón de los Pasos Perdidos, el recinto, entre otros. Se están realizando en los pisos, en los niveles inferiores, en el segundo piso, en el primer piso y en la planta baja, tareas con nuestro propio equipo de restauración. La Cámara de Diputados cuenta con un departamento de restauración que depende de la Subdirección de Obras y Proyectos, en la cual tenemos casi 100 restauradores, especialistas en las distintas materias que lleva la restauración, y estamos realizando intervenciones en muros que están muy afectados, muy dañados, intervenciones en mármoles, en falsos acabados, como son los estucos que viste todo el palacio, recuperando los colores originales con el que fue pensado, y también, bueno, recuperando las escaleras históricas, los mármoles, los elementos metálicos, arañas, barandas, etc. Otras de las cuestiones que comenzamos a descubrir, el equipo de restauración comenzó a descubrir, es que en los cielos rasos del tercer nivel habían algunas pinturas murales que en este momento se están trabajando la recuperación integral de las mismas, sobre todo en los dos cajones de escaleras que poseían dos vitrales que fueron restaurados en los últimos años, pero todo su contorno tiene pintura mural y hoy lo estamos recuperando. Nos encontramos en el núcleo de la escalera del lado de combate de los pozos, donde estamos trabajando sobre una plataforma que se armó exclusivamente para poder intervenir toda la zona de la garganta por la que estamos viendo. La metodología de trabajo generalmente en todos los soportes es primero de una forma observacional integral. Se realiza un mapeo del espacio con planos donde vamos a ir anotando todo lo que vamos encontrando. Se tomó una muestra, se llevó al laboratorio para determinar qué tipo de pintura era. Luego, en conjunto con Nora Lucy, comenzamos a ver de qué manera se iba a hacer la intervención, cuál iba a ser la metodología. En principio siempre es de forma mecánica, se hace una limpieza del área en seco, y en este momento lo que estamos haciendo puntualmente es retirar las capas de pinturas que están sobre la pintura mural. Con cuidado se hace en forma mecánica con bisturí, que es lo que ustedes están observando, y cuando vamos encontrando alguna particularidad o algún detalle fuera de lo común, lo que se hace es anotarlo. Hay que tener en cuenta que no hay registro también en el Palacio. Lo que se observó es eso, o sea, no hay registros de intervenciones previas. Entonces lo que se está haciendo es una documentación de absolutamente todo tipo de intervención que se viene haciendo desde el 2011. Lo interesante desde la política o las diferentes administraciones que ha tenido desde el 2011 la Cámara, se ha tomado conciencia de que la tarea de la conservación del patrimonio es una tarea que se transmite de administrador en administrador, que se conserva o se fue ampliando el equipo de restauración de acuerdo a las necesidades que se fueron presentando en el edificio. Estamos escuchando lo que el edificio relata, escuchamos cuáles son las necesidades del edificio, vamos relevando permanentemente las pequeñas problemáticas que se vayan presentando y respondiendo rápidamente a esa necesidad para que la inversión que se hizo, el equipo que se armó, tenga sentido, se pueda sostener en el tiempo y no perderse si no se hace el mantenimiento correspondiente. Lo que estamos haciendo es un trabajo que implica que por esta casa pasó, pasa y pasará la historia, y que la historia es de todos los argentinos. La carpintería es un arte y un oficio que requiere de muchísimo cuidado, sobre todo cuando se trata de intervenir sobre piezas de valor patrimonial. Mobiliario, pisos, aberturas son restaurados en un taller montado especialmente para este trabajo dentro del edificio.
Los bronces y otros metales que encontramos en muchísimos artefactos de iluminación, como en arañas y candelabros, o en herrajes y elementos decorativos de la fachada, son un valioso testimonio de la nobleza material de este edificio. El equipo de restauradores del Congreso también se encarga de la puesta en valor de estos ornatos. Estamos en el taller de restauración de la Cámara de Diputados y en este sector es donde nosotros restauramos las piezas de metal que comprenden todo lo que son las luminarias del palacio, ya sea arañas, pueden ser lámparas de escritorio y también piezas de metal que forman parte de puertas o de algún mueble histórico. Bueno, nosotros cuando encaramos la limpieza de una pieza de iluminación, en este caso, lo primero que hacemos después del relevamiento es retirar la suciedad superficial, se evalúa el grado de deterioro que pueda tener la pieza y ahí es donde se aplican distintas técnicas de limpieza que son en húmedo en este caso, en general con espuma de terpeno y un cepillito suave para no retirar pátinas ni barnices. En el único caso que se retiran es cuando están muy deteriorados. Entonces después se enjuaga esa pieza con un paño húmedo hasta retirar todo el resto de esa espuma y se protege en el caso de ser necesario con un barniz. Estamos en el espacio donde parte del equipo de restauración desarrolla las tareas de restauración-conservación de lo que sería el soporte de madera. La madera tiene un amplio abanico que abarca mobiliario, aberturas, pequeños ornatos donde se tiene que realizar piezas o hacer reposiciones de piezas, dependiendo también de si es un mobiliario, si es para una boiserie de madera o si es para un piso. Entre las tantas tareas de intervención que tenemos aquí en el Palacio, lo que intervenimos más comúnmente son los pisos. Muchas de las oficinas, los despachos, tienen pisos de roble y nogal. La mayoría de los pisos están sobre pinotea, o sea, la base de los pisos de roble y nogal son de pinotea, apoyan sobre la pinotea. Esta muestra es de un despacho del tercer piso del Palacio, que el piso se encontró en este estado. Tiene faltantes, suciedad y otro tipo de materiales. Lo que se hizo en este caso fue decapar por completo el piso con un decapante químico para que de esa forma podamos tener la madera cruda, ¿sí? Luego de realizar este decapado de la madera, se comienza a intervenir el piso sobre los faltantes. Luego de eso se le aplica una protección de goma laca. Se le dan 3 manos de goma laca. En la última etapa se le aplica cera. Se encera el piso para que de esa forma no solo tenga una protección con la goma laca, sino también con la cera. Y además también le dé brillo al piso. La restauración de las pinturas murales requiere de un exhaustivo estudio, no solamente de los motivos originales, sino también de los soportes, los pigmentos y la composición química de los colores. Esto permitirá restituir grandes sectores, devolviéndole la lectura original al edificio. En este caso, el equipo realizó una tarea multidisciplinaria que se convirtió en un desafío: lograr que las pinturas vuelvan a lucir como hace más de un siglo. Bueno, acá estamos trabajando en este espacio, estamos recuperando la pintura mural que estaba tapada por 7 capas de pintura aproximadamente. Esto lo pudimos determinar haciendo cateos estratigráficos, por el cual nosotros obtenemos información del muro y vemos los diferentes tipos de capas de pintura que se fueron haciendo, digamos, con el correr de los años en el edificio. Son ventanas pequeñas de 1 por 2 centímetros. Vamos haciendo, digamos, ventanas en el cual desde la capa más externa vamos hacia la más interna hasta llegar al muro, digamos, a la preparación del muro, que es este rojo que estamos viendo acá. En este caso, la pintura mural es la primer capa de pintura que hemos encontrado, digamos, en el muro. Nos arroja información, datos de color. Entonces después nosotros, para determinar el color que va en las molduras, en las diferentes, digamos, molduras que obtenemos acá y también en el muro, que son, digamos, contemporáneos a la pintura mural. Entonces después vamos replicando el color que es consecuente, digamos, de la misma época. En este caso, en el trabajo, empezamos, digamos, decapando las capas de pintura
También después, bueno, consolidamos las capas que se van, o sea, tenemos grietas o faltantes, en este caso es un faltante que nos falta, digamos, la información de este color de la parte que estaba. Por suerte, digamos, es como todo un modelo que se replica a lo largo de todo lo que es en este caso la garganta, con lo cual se puede replicar. Cuando empezamos decapando, nos dimos cuenta de que, distinto a las capas de hoy en día, que son más acuosas, que se adhieren entre sí, son las anteriores, tiene como 4 capas arriba de lo que es la pintura mural que hemos encontrado, que son oleosas también. Por lo tanto, siempre cuando son parecidas se pegan entre sí y hacen más fácil nuestro trabajo de capado. La primera, que son las más acuosas, que son las más actuales, y estas que son las más antiguas, mucho más finitas y adheridas entre sí también. Después se procede a la limpieza, más que nada de la parte de todo lo que es las molduras, que en este caso se puede ver muy oscuro, porque es toda la grasitud, digamos, que se acumula. Una vez que está terminado esto, lo que hacemos es una reposición, lo que es lo volumétrico de la pintura mural que tenemos en el faltante. Y una vez que tenemos todo en la misma altura, se hace la reposición de color, que es el retoque pictórico. El proceso de puesta en valor de un edificio patrimonial es un trabajo complejo, donde la investigación histórico-técnica es fundamental. Esta investigación, junto con la valoración y el diagnóstico, son etapas que dan paso al Plan Integral de Intervención sobre el Patrimonio. En el año 1903 se convocó a la escultora argentina Lola Mora, que se encontraba desde fines del siglo XIX trabajando y estudiando en Roma, con Ciro Monteverde, un escultor italiano de gran prestigio, y la contratan para el diseño de las esculturas de la escalinata principal. Sobre, digamos, la izquierda, mirando de frente al palacio, se encontraba la figura de la Libertad, seguida por, actualmente se llama el Progreso, pero en su momento era el Comercio, y finalizando con 2 leones que simbolizan la fuerza. Y hacia la derecha, lo que es la figura de la paz, sosteniendo un ramillete de olivo, rematado por la justicia, y entre medio de ellos el trabajo. En el año 1904 ella presenta los bocetos y son aprobados por el Poder Ejecutivo, y ella empieza a esculpir las obras en su taller en Roma, finalizándolas parcialmente en 1906, las embarca a Buenos Aires y las termina en su residencia y taller, que se encontraba dentro del propio Palacio del Congreso. Son emplazadas en sus pedestales aproximadamente a mediados de 1907 y permanecieron allí hasta el año 1921. ¿Qué es lo que pasó? Entre 1910, que es cuando se despeja la fachada para el centenario de la Revolución de Mayo, porque si bien las esculturas en 1907 ya estaban colocadas, estaban cubiertas por tablones de madera de la obra, que estuvieron hasta 1910, cuando se despeja todo el frente para el centenario de la Revolución de Mayo. Ahí es cuando la gente observa en vivo las esculturas, tanto los legisladores como algunos medios empiezan a cuestionar la calidad artística. Las esculturas permanecieron allí hasta que en mayo de 1921 los presidentes de las 2 cámaras, a través de una resolución, dictaminan el retiro de las esculturas tanto de la fachada como los del Salón Azul, argumentando algunas cuestiones estéticas y que no habían sido ordenadas por ninguna ordenanza o ninguna ley, lo cual es una falacia o no es veraz, porque las esculturas estaban contempladas dentro de lo que era todo el proyecto de construcción del Palacio del Congreso, ordenado por la ley del año 1894. Así que bueno, las esculturas son retiradas en enero de 1922, trasladadas en agosto de ese mismo año a la provincia de Jujuy. ¿Por qué van a Jujuy? Porque por una hábil acción del senador Carlos Zavala de la provincia de Jujuy, acompañado por otros legisladores de su provincia, solicitan que se donen a la provincia de Jujuy, donde llegan en agosto de 1922, son trasladadas en tren y aproximadamente en 1927 colocadas en los jardines de la Casa de Gobierno de la provincia de Jujuy, a través de un diseño también que efectúa Lola Mora, porque Lola Mora se traslada a la provincia donde es contratada por el gobierno local
para rediseñar los jardines del Palacio de Gobierno y también otras áreas de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En el año 2012, como marco de lo que es el plan de restauración del Palacio del Congreso y tomando un proyecto de la senadora de la provincia de Jujuy, Liliana Fellner, se termina lo que es la producción de los calcos de las esculturas de Lola Mora. Básicamente lo que se hizo fue replicar las obras que están en Jujuy, que son patrimonio de la provincia de Jujuy, y volverlas a colocar en la fachada del Congreso tal y como estaban hasta el año 1922.